Estoy de regreso y con una nueva voz. Si les gusta o desean que regrese a la anterior, coméntenlo para saberlo. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Esta historia no me pertenece. Créditos a Matan90 de Fanfiction. Capítulo 31. Consecuencias y preludio 2. Un hormigueo recorrió la nuca de Benka mientras derribaba a otro hombre bestia con una precisión y monotonía casi mecánicas. Aunque su estado de Edo tensa había disminuido considerablemente la sensibilidad física, no pudo evitar notar la presencia de Madore en la zona. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios al darse cuenta de que su invocador diagonal maestro probablemente los estaba vigilando. Bueno, no es que me importe mucho su aprobación, pero al menos espero que esté lo suficientemente satisfecho como para dejarnos trabajar. Benka aún conservaba vagos recuerdos de su vida pasada en la Tierra, y si había algo que odiaba, era a un supervisor que controlaba excesivamente a sus empleados. Un pensamiento que le provocó una oulide de ira mientras aplastaba el cráneo de un hombre bestia con el borde redondeado de su escudo izquierdo. El cráneo, acto seguido, explotó en pedazos de hueso y cerebro. Vaya, quizás me pasé un poco, pero al menos la batalla está llegando a su fin. El antiguo líder de los 13 héroes exhaló un suspiro de alivio innecesario mientras observaba el campo de batalla, donde sus monturas seguían hostigando a los hombres bestia. Con su visión superior, notó que, si bien sus jinetes sufrieron daños en combate y algunas heridas, afortunadamente nadie pereció. Por mucho que quisiera atribuirse el mérito del aparente éxito, sabía que no debía hacerlo. Sí, era obvio que estas criaturas habían llegado en masa para asegurar la zona, capturar a Cornelie y llevarse las reliquias que le habían encomendado recuperar. Sin embargo, eso era todo lo que esperaban, lo que significaba que esta vez contaban con el factor sorpresa. No era tan ingenuo como para pensar que su intervención pasaría desapercibida. No, estaba seguro de ello. La sensación de ser observado persistía, incluso cuando sentía que la presencia de Madore se desvanecía de su conciencia. Supongo que esto significa que las cosas se complicarán. Genial. Adiós a un trabajo fácil, Benka se quejó para sí mismo. Casi una hora después, la batalla se acercaba a su fin. Los hombres bestia habían sido completamente derrotados, algunos estaban muertos y otros huyendo. Dada su situación, tomar prisioneros no era viable ni recomendable. Las probabilidades de que estas bestias supieran algo valioso eran prácticamente nulas y, sinceramente, no tenían los medios para asegurar prisioneros aunque lo supieran. Pero dada la brutalidad de la invasión, de la que tuvo conocimiento, no sintió remordimiento ni culpa por haberlos matado. Lo mismo ocurrió con la invasión de la deidad maligna hace 2 siglos, no hay por qué sentir culpa al exterminar monstruos. Da igual, basta de pensamientos inútiles. Hay que reagrupar a todos y prepararlos para abandonar este infierno calcinado. En efecto, entre la lucha y los wyverns y dragones alados que escupían fuego por todo el campo de batalla, las otrora prístinas llanuras y los bosques que rodeaban su objetivo en la montaña habían quedado prácticamente aniquilados. Una vez que la lucha amainó, todos se reunieron inevitablemente al pie de la montaña. Todos, excepto Izuma, quien, sin decir palabra, optó por teletransportarse, deseando regresar a su descanso. Ese letargo sin sueños en el que entraban los Edo Tensa una vez que dormían. Cuando el grupo de Benka, transformado en Edo Tensa, se reunió con los demás, Benka solo pudo arquear una ceja al ver a Lale y a su nueva aliada, la bestia Feilara, charlando como viejas amigas. Aunque se alegraba de que se llevaran bien, le pareció una escena extraña. Aún más curioso era el hecho de que ambas estuvieran comiendo carne carbonizada en un hueso largo. Al principio, estaba aún más confundido sobre de dónde habían sacado esa carne. Eso fue hasta que vio las expresiones de inquietud en los rostros de algunos de los demás y comprendió el motivo. Oh, tienes que estar bromeando. No, ni hablar. Puede que ya no necesite comer, pero solo pensarlo me da náuseas. Tras aclararse la garganta, saludó a todos cordialmente, reprimiendo cualquier molestia persistente. Me alegra que todos hayan sobrevivido a la misión de hoy, aunque algunos estemos un poco maltrechos. Benka observó que algunos miembros de su grupo, en particular Edstrom, que iba disfrazado, tenían el equipo dañado. Claro que todos parecían algo maltrechos a sus ojos, pero, naturalmente, los Edo Tensa no tenían que preocuparse por la muerte ni por lesiones graves. Por lo tanto, podían aprovechar su ventaja con más ahínco que los demás. Maldita sea, debió de haber estado en una batalla campal con un alfa particularmente fuerte. Puedo ver algunos de los atributos de su pecho.
Benka hacía todo lo posible por apartar la mirada, ya que Ekstrom lucía un escote generoso y parecía no importarle. Dennis la miraba fijamente con una sonrisa, mientras que los demás intentaban ser discretos e ignorarla. Esto le hizo recordar un tema que Madore había tratado tras su invocación. Parecía curioso porque el equipo de un Edo Tensa creado en este mundo no se regeneraba como el de ellos. Benka no comprendía del todo la curiosidad, pero la dejó para más adelante. ¿Se encuentra bien, Lady Ayura? Parece que ha tenido una dura batalla. Óptica observó con profesionalismo. Sí, estaré bien. Tenemos muchos objetos y pociones para recuperarnos sin necesidad de un Sanede. En cuanto a mi equipo, bueno, tendré que reemplazarlo cuando regresemos, dijo Ekstrom, disfrazado, encogiéndose de hombros con indiferencia. Hectómetros, impresionante. Aunque me preocupaba más el oponente al que te enfrentaste. Era un alfa tipo oso, no. Por lo que vi, debía tener una habilidad especial para romper objetos. Sí, lo hizo. ¿Y qué? Respondió secamente con leve fastidio. Ah, disculpen, no pongo en duda su habilidad. Ustedes, sus compañeros y todos los demás aquí presentes han demostrado ser más que competentes. Simplemente hay algo en toda esta situación que parece incongruente con la forma en que suelen operar los hombres bestia, dijo Aptix con impasibilidad. Veo que tú también lo notaste, añadió Cerabrate con sequedad. Sí, así fue. Había muy pocos alfes y betas presentes, considerando la enorme cantidad y variedad de su especie comprometidas con esta operación. Cada uno de nuestros grupos se enfrentó al menos a uno de cada uno, pero debería haber habido más. ¿Y tu grupo, Benka? Preguntó Aptix pensativo. Oh, nos enfrentamos a unos cuantos. Aunque se sorprendieron cuando nuestro amigo gigante se teletransportó, respondió Benka con una sonrisa divertida. Curioso. Aunque supongo que, teniendo en cuenta que su objetivo era Lady Cornelie, tiene sentido que concentraran sus mejores esfuerzos en nosotros. El antiguo líder de los 13 héroes intentó mostrarse indiferente, incluso cuando Cornelie lo miraba fijamente con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. A pesar de que su compañero Dorian, a su lado, se mostraba taciturno como de costumbre, su lenguaje corporal dejaba claro que la situación se había complicado un poco. Tenían instrucciones estrictas de ocultar sus verdaderas capacidades a aquellos que aún no se habían unido a sus filas. En el caos de la batalla, eso habría sido relativamente sencillo. Un ejemplo de ello es que el grupo de Benka se separó deliberadamente de los demás para usar habilidades especiales y artes marciales y así atraer a esos poderosos enemigos. De esa forma, cuando derrotaran a los hombres bestia alfa y beta más fuertes, pasaría desapercibido a esas distancias. Sin embargo, ahora estaba descubriendo cuán astuta era realmente Cornelie. Aunque no entendía cómo había sucedido, era evidente que Dorian había demostrado más de lo debido en su misión de protegerla. Es decir, ella intuía sus intentos por ocultar su verdadera fuerza, pero optaba por guardar esa información para sí misma. Una inquietud se apoderó de él ante este pequeño pero significativo descuido. No nos preocupemos por tales misterios. Si bien no podemos saber qué piensan los gobernantes de los hombres bestia, a mi parecer es evidente que su clásica arrogancia y exceso de confianza les jugaron una mala pasada en esta ocasión. Y por eso, deberíamos estar agradecidos, intervino Cornelie con tono conciliador. Ah, como usted dice, Lady Cornelie. Cerabrate dijo con suavidad, haciendo una reverencia. Aunque Benka notó que Aptix no estaba del todo satisfecho con esa lógica, le bastó para aceptarla, mientras encendía otro cigarro de su bolsa. Benka ya había observado que todos los demás parecían estar al tanto de la situación con respecto a Cornelie y su misión. Los miembros supervivientes del grupo se veían sucios y exhaustos, pero esa familiar euforia de alivio por una misión cumplida comenzaba a invadir a todos los presentes. Entonces, ¿cuál es tu historia, por Dios? Benka reprimió el impulso de hacer una mueca y suspirar ante la pregunta excesivamente jovial de Dennis dirigida a la mujer bestia con aspecto de Giana que se había integrado sin esfuerzo en su ya diverso grupo de aventureros, trabajadores, mercenarios y el señor dragón diagonal no muerto Edo Tensa disfrazado. Este último, Grag, Dorian y Borsa, se divertían sutilmente con su enfado. Como en los viejos tiempos, supongo, bueno, en realidad no hay nada de qué preocuparse. No todos los hombres bestia están de acuerdo con lo que está pasando, y algunos como yo queremos luchar contra ello. Así que Cornelie y yo hemos estado trabajando juntas en secreto, dijo Feilara alegremente, rodeando con su brazo izquierdo al sonriente Dennis de una manera familiar.
Con una estatura superior a la de Dennis, no parecía importarle que su generoso busto presionara contra su cabeza. A él tampoco parecía molestarle su cercanía, a pesar de haber matado a decenas de hombres bestia. Ni siquiera le incomodaba que ella siguiera mordisqueando tranquilamente la pierna carbonizada de uno de ellos. Quizás era el agotamiento que todos sentían tras la intensa batalla, pero parecían aceptarlo sin inmutarse. No debería sorprender que haya rebeldes entre los hombres bestia. Ninguna sociedad, por muy fuerte u homogénea que parezca, tendrá fisuras bajo la superficie, intervino Ruckey, de Blazing Crimson, con estoicismo. Sí, tiendo a estar de acuerdo, más aún si se tienen en cuenta las numerosas tribus y especies que habitan el país de los hombres bestia. Lo único que podría unirlas es la ley del más fuerte. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿quién las gobierna actualmente?, preguntó de Moille de Lirios Escarlate con tono analítico. Va, ni idea. Llevo lejos de ese lugar desde que era un cachorro. Lo único que oí es que al rey anterior lo golpearon y lo reemplazaron. Más allá de eso, tendrás que capturar a uno vivo y preguntarle. Feilara dijo encogiéndose de hombros mientras seguía comiendo. Oh, por el amor de... Feilara, ¿por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Venka con cansancio. Hectómetros. ¿Por qué no preguntaste?, respondió ella con una inclinación de cabeza confusa mientras movía las orejas. De acuerdo. Venka se quejó abiertamente con una palmada en la frente. Fue un momento de distensión muy necesario, ya que todos parecieron reírse de la leve incomodidad de su líder. Y así, los grupos de extraños habían forjado lazos a través de las dificultades y los desafíos de la batalla. Oye, Feilara, ¿puedo?, preguntó Dennis mientras señalaba su comida. Ah, qué atrevida eres. Claro, adelante, respondió ella alegremente con una sonrisa. Sin dudarlo, le dio un buen mordisco al trozo de carne, y al instante Subi y Nigel, de su equipo, pusieron caras de repugnancia. No está nada mal, le vendría bien un poco de sal, dijo Dennis con un tono y una expresión de satisfacción. Dennis, no puedo creerlo. Subi se quejó abiertamente con el rostro enrojecido. ¿Qué? ¿Es un mundo donde impera la ley del más fuerte? No. Ese no es el punto. Nigel gimió mientras se llevaba la mano a la frente. Retiro parte de lo que dije. El Fobdoodle puede ser muy gracioso. Fendra de Lirios Escarlate dijo entre risas. Feilara y Dennis sonreían ampliamente mientras la primera arrojaba el hueso ahora desnudo y abrazaba al segundo como a su muñeco favorito. La absurdidad de la situación hizo que la mayoría de los presentes negaran con la cabeza. Todos, excepto el antiguo señor Marcial Cuyervo, quien prestaba especial atención al hecho de que sus monturas con sus cuidadores seguían a lo lejos atacando salvajemente a un hombre bestia que se retiraba. Venka, ¿verdad? Quizás ahora sea un buen momento para hablar de nuestra nueva amiga. Si bien hemos luchado a su lado e incluso la hemos aceptado en gran medida, no podemos esperar que nuestros cuidadores de monturas hagan lo mismo. ¿Cómo deberíamos proceder? Tienes razón, reflexionó Venka pensativo. El ambiente jovial se tornó serio poco a poco mientras Venka reflexionaba profundamente sobre ello. Si bien la habían aceptado sin siquiera darse cuenta, no podían esperar que los nativos del Reino Dragón hicieran lo mismo sin más. Los cercanos Crystal Tear, que se habían visto obligados a tolerar su presencia por pragmatismo y gracias a la intercesión de Cornelie, seguían en guardia a su alrededor. Incluso ahora, sus manos no se apartaban de sus armas. El ciudadano común no podría aceptarlo. Por lo que Venka había averiguado, no había una sola familia que no se hubiera visto afectada de alguna manera por la invasión de los hombres bestia. Por lo tanto, el odio y el resentimiento hacia su especie eran profundos. Feilara había demostrado ser fuerte, útil y confiable, todas cualidades que necesitarían en el futuro. Como alguien que luchó junto a razas no humanas durante las guerras de la deidad maligna, Venka sabía reconocer el talento útil cuando lo veía. Señorita Cornelie, ¿cómo ha manejado esto en el pasado?, preguntó Venka rápidamente, dándose cuenta de que tenían poco tiempo para deliberar. Hectómetros. Las pocas veces que Feilara necesitó entrar en la capital, utilicé una combinación de magia de ilusión e invisibilidad. Por lo demás, acordábamos una hora y un lugar para encontrarnos durante mis misiones para la reina, informó sin demora. Bien. Entonces haremos lo siguiente, ella viajará contigo en tu Wyvern personal hasta nuestra base de operaciones. Lanza tus hechizos sobre ella cuando puedas. Si necesitas ayuda, avísanos con antelación. Una vez allí, nuestro empleador querrá hablar con ella.
Después, estoy seguro de que podremos proporcionarle objetos para que se mantenga oculta, así como alojamiento y comida más permanentes. ¿Qué dices, Feilara? ¿Aceptas la invitación? Vaya, sois muy curiosos. Vale, acepto, respondió con una sonrisa traviesa. Espera, no puedes estar hablando en serio. Serabrate replicó con tono acusatorio. Mira, no tenemos tiempo para discutir. La propia Cornelia dijo que trajo a Feilara a la capital y que lo hizo sin incidentes. ¿No? Preguntó Venka con franqueza, recibiendo un asentimiento como respuesta. Listo. Entonces eso es lo que haremos. A menos que, por supuesto, alguien más tenga alguna objeción. El silencio fue la respuesta a su pregunta, mientras que los demás demostraron una total indiferencia. Serabrate y su equipo, por su parte, se encontraban entre los pocos que parecían inquietos por el rumbo a seguir. El líder de Crystal Tear probablemente habría seguido oponiéndose a la idea, de no ser por las palabras del primo real. Suspirando por la nariz, cedió con un asentimiento, al darse cuenta de que no podría cambiar el rumbo de la conversación. Bienvenida a bordo, Fa, querida. Yo, por mi parte, estoy deseando trabajar y beber contigo. Incluso puedes traer a tu nuevo novio, Dennis, dijo Lale de Blazing Crimson con entusiasmo. Oh, jeje. Lo espero con ansias, dijo Feilara con una risita pícara y una sonrisa mientras meneaba la cola con entusiasmo. Escucha, oh poderoso. ¿Qué hace este llamado Sura? Preguntó la bestia mágica. Oh, claro. Para ser completamente honesto, Venka casi había olvidado que aquella bestia mágica de aspecto ridículo existía, pero ahora era inevitable. La criatura, a la que acababa de poner nombre, resultaba vergonzosa, sobre todo después de haberla bautizado sin pensarlo 2 veces. Como si percibiera su incomodidad, Cornelia dio un paso al frente. Lale, me equivoco al suponer que eres de los territorios de los jinetes Guaiben. Vaya, tienes buen ojo. Sí, lo tengo, respondió Lale con una sonrisa de agradable sorpresa. Excelente. Entonces, ¿qué te parece si tú y tu Sanede regresan a la capital en Sura? Ah, ya veo a qué te refieres. Él puede proporcionarles curación y rejuvenecimiento en el camino de regreso. Sí, eso funciona. Ejen, supongo que puedo hacerlo. Es la primera vez que monto una bestia mágica como él, dijo el Sanede de Blazing Crimson con cierta incertidumbre. Ay, no te pongas así, agárrate fuerte y yo me encargo del resto, la tranquilizó Lale con una sonrisa, flexionando el brazo derecho y guiñándole un ojo. De acuerdo, entonces ese es el plan. Pongámonos en posición antes de que lleguen nuestros transportes y veamos a Feilara aquí de pie. Tras esa declaración, los distintos equipos se prepararon para partir y abandonaron la zona casi media hora después, con la misión cumplida y nuevos aliados. Sin embargo, incluso al marcharse, Venka seguía teniendo la inconfundible sensación de ser observado, y ahora comprendía el motivo. Los hombres bestia contaban con un vidente. Esto significaba que la noticia de lo sucedido allí llegaría a oídos de sus enemigos. Ante esta constatación, Venka suspiró con cansancio. ¿Por qué tengo la sensación de que las cosas se han complicado mucho más? Cuando el brazo marcial de la compañía de la hoja de fuego comenzó a retirarse, fueron observados mientras una figura encapuchada se apartaba de una proyección mágica que los mostraba alejándose a lo lejos. La figura sostenía un bastón retorcido que emanaba un aura verde enfermiza, coronado por una calavera animal que parecía retorcerse en su interior. El aura enfermiza apenas iluminaba lo que parecía ser el laboratorio de un hechicero, repleto de tomos, aparatos mágicos, tubos y matraces alquímicos. Más que caminar, se deslizó hacia una pequeña alcove en la esquina, cuyo suelo estaba decorado con diversas runas y símbolos arcanos dispuestos en círculo. Al posarse sobre ella, la figura vestida con túnica desapareció en un destello de luz verde pálida. El aparente círculo de teletransportación la trasladó a un nuevo lugar al aire libre, con pilares de piedra que permitían el paso de la luz del día. La figura encapuchada se dirigió a una zona al fondo donde había una plataforma de piedra con carnes cocinadas de dudosa procedencia, adornadas con diversas frutas. Frente a ella, de espaldas a la figura encapuchada, se encontraba Satros, la deidad maligna de las bestias. La entidad demoníaca colocó con indiferencia un trozo de carne, hueso incluido, en su fauce repleta de afilados colmillos, mientras la figura encapuchada se arrodillaba en una reverencia. Traigo noticias, amo. Su voz era ronca, con un eco inquietante, mezclada con un gruñido bestial, mientras hablaba con reverencia y lealtad. Satros ni siquiera se molestó en mirar atrás mientras bebía de una copa dorada llena de un líquido viscoso que parecía una mezcla tosca de vino y sangre.
La deidad maligna inclinó la cabeza, indicándole a la figura encapuchada que continuara. Lamento informarles que la misión de capturar a la realeza del reino dragón y sus reliquias mágicas ha fracasado. Al parecer, una fuerza compuesta por el poderoso Crystal Tyr, su equivalente ardiente carmesí y muchos otros miembros de la advenediza compañía de la hoja de fuego llegó a lomos de guibernos y otras monturas voladoras. Han demostrado una impresionante habilidad para crear planes y estrategias de combate eficaces. Aquellos hombres bestia enviados no estaban preparados en absoluto para lo que les esperaba. La criatura encapuchada esperaba que su amo estallara de rabia ante la noticia, pero sus expectativas se vieron frustradas cuando Satros esbozó una sonrisa maliciosa y astuta. Era a la vez maliciosa y astuta, pues se giró para observar detenidamente a su sirviente por primera vez desde que había entrado. Sus pupilas rasgadas en forma de cruz ardieron con un intenso color carmesí antes de calmarse, y el demonio con forma de minotauro cruzó los brazos con aire de satisfacción, como era de esperar. Maestro, sabía que esto iba a pasar, En cierto modo, sospechaba que estos advenedizos esconderían algo más, sobre todo cuando mi espía informó sobre los recursos que se estaban invirtiendo en este proyecto. Iba en contra de toda lógica. Así que o eran unos arrogantes insensatos que no comprendían a qué se enfrentaban, o eran más de lo que aparentaban. Daba igual, con tal de obtener la respuesta que buscaba. La entidad encapuchada quedó impresionada por la astucia de su amo, quien arrebató la victoria de las fosis de la derrota con suma facilidad. Justo cuando estaba a punto de colmar de elogios a su amo, Satros agitó la mano con indolencia y un nuevo muro apareció mágicamente. En él se encontraba un mapa del reino dragón y su conexión con el país de los hombres bestia. El mapa estaba codificado por colores, indicando los territorios que ya controlaban y los que aún no habían sido conquistados. Su amo lo estudió con destreza mientras el mapa comenzaba a comprender sus intenciones. ¿A dónde crees que los enviará su reina dragón ahora, amo? Por un breve instante, la figura encapuchada no recibió respuesta. No era de extrañar, dada la magnitud del frente y las numerosas barreras naturales que el terreno interponía entre cada aldea y asentamiento. El mapa mágico mostraba representaciones de los accidentes geográficos, desde llanuras y colinas hasta bosques, afloramientos montañosos y ríos. Allá, la deidad maligna de las bestias esbozó una sonrisa depredadora mientras, con su dedo índice derecho, provista de garras, golpeaba un punto del mapa con tal fuerza que resquebrajó la estructura mágica. La entidad encapuchada reconoció la ubicación. Se trataba de una ciudad-fortaleza humana en los confines de su territorio en disputa, llamada Fogan y Araani, un nombre derivado de una antigua lengua dracónica que la figura encapuchada no se molestó en aprender. No hacía falta ninguna explicación, pues comprendía por qué su amo había elegido ese lugar en particular. Esa ciudad era un importante centro logístico para el esfuerzo bélico del Reino Dragón, ya que se ubicaba en el punto central entre tres grandes ríos que se cruzaban. Esos ríos se extendían por todo el Reino Dragón como arterias vitales. Si esa ciudad caía, muchas partes del reino perecerían. Por esa razón, el Reino del Dragón luchó con uñas y dientes para evitar su caída. Los caminos y vías fluviales que lo conectaban estaban custodiados por las escasas fuerzas que habían sobrevivido del vecino Imperio Barut, y equipos de aventureros realizaban incursiones relámpago para desestabilizar a sus fuerzas siempre que fuera posible. A pesar de las cuantiosas pérdidas, las hordas de hombres bestia eran lanzadas continuamente contra sus defensas en oulides de carne para agotar sus fuerzas y recursos. El asedio de esa ciudad-fortaleza fue exasperantemente difícil, debido a su ubicación estratégica entre tres importantes masas de agua, que proporcionaban sustento a ambos bandos. Aunque en las últimas semanas la fauna local se ha vuelto cada vez más escasa debido a la caza excesiva por parte de los hombres bestia que mantienen el asedio, lentamente, han estado asfixiando los recursos vitales de la ciudad. Después de todo, tener abundante agua dulce no servía de nada si no se disponía de comida, materiales para reparar o reemplazar las armas y armaduras necesarias para luchar, pociones curativas o fuerzas de socorro para que los defensores pudieran descansar. En resumen, era solo cuestión de tiempo antes de que cayera si no llegaba ayuda significativa, y pronto. Irás allí para reforzar a los necios que mantienen el asedio. Presta ayuda solo cuando sea necesario. Cuando los advenedizos intenten infundir esperanza al pueblo, aplasta esas esperanzas bajo tus pies. Haz lo que sea necesario para lograr ese objetivo. Tienes mi permiso para llevarte algunos de nuestros recursos especiales. Entendido, Esmeric.
Al pronunciarse el nombre de la figura encapuchada, su aura verde enfermiza se intensificó hasta tal punto que literalmente desintegró su túnica. Esto reveló una figura humanoide musculosa de piel verde, tatuajes negros por todo el cuerpo, dedos de manos y pies con garras y estructuras óseas que servían como vestimenta minimalista, con una capa verde enfermiza cubriendo su espalda. Sin embargo, lo más llamativo era un yelmo de 3 caras formado por cráneos de bestias que cubría su rostro. Entendido, amo. Me marcharé de inmediato. Con una profunda reverencia, la evidente figura demoníaca se giró y se marchó con un destello de luz verde, indicando el uso de magia de teletransportación. Ahora solo, con un gesto de la mano, el maligno deidad Satros desechó su mapa de guerra y volvió a su comida. Al tomar una fruta del surtido disponible, sonrió con maliciosa diversión. Tengo curiosidad por ver si estos advenedizos serán capaces de matar a mi nigromante bestia demoníaca y a las fuerzas que puede desplegar. Incluso si lo logran, cada muerte que consigan solo me hará más fuerte. Aliméntenme, insensatos. Sigan luchando, sigan muriendo, y cuando llegue el momento, tomaré todas sus esperanzas y sueños y los convertiré en mierda. Tras esa declaración, Satros continuó su festín con desenfreno mientras lejanos gemidos, semejantes a los de animales torturados, resonaban desde el suelo bajo sus pies. Unas tenues volutas de color carmesí lo absorbieron, y una sensación de pavor inundó el ambiente. Una sensación de inquietud que presagiaba una muerte inminente para cualquier bestia cercana. Los cálidos rayos del sol se filtraban a través de los finos cristales de una sala de reuniones privada en el Palacio del Reino del Dragón. A pesar del aspecto deteriorado del exterior del palacio, consecuencia de las penurias de la guerra, el interior lucía impecable mientras se celebraba la reunión. La figura central de la sala era la propia reina, quien, en una inusual muestra de comodidad, se encontraba en su forma adulta. A su izquierda, con la misma expresión fría e indescifrable, se encontraba su primer ministro, y justo delante de ella estaba su prima, la reina Cornelie. Aunque lo disimulaba bien, estaba exhausta por los acontecimientos del día, pero siguió adelante gracias a su fuerza de voluntad y a su devoción al deber para con su nación, su pueblo y su prima, la reina. Recién ahora había terminado de presentar su informe sobre los sucesos del día, y en particular sobre la excepcional actuación del brazo militar de Fir Elead Kenser. A pesar de la expresión impasible de la reina y la casi inmutable del primer ministro, Cornelie pudo percibir en su lenguaje corporal la dificultad que tenían para aceptar su testimonio, a pesar de su presencia. Por supuesto, recomendó hablar con los miembros de Crystal Tear si tenían dificultades para creerle, pero en este caso no fue necesario. Tal era la confianza que depositaban en ella que, si ella lo decía, era verdad. Solo necesitaban tiempo para asimilar los resultados, la erradicación casi total de toda una horda de hombres bestia. Incluso con las condiciones favorables y la excelente planificación de batalla por parte del líder Benka, seguía siendo un shock. Parece que subestimamos seriamente las capacidades de la gente de Lady Gilmore, dijo finalmente el primer ministro. Una sutil sonrisa se dibujó en los labios de Cornelie, quien se divertía notablemente con su incomodidad, por muy bien disimulada que estuviera. Si bien no tenía nada en contra de él, le molestaba su insistencia en que su primo mantuviera la apariencia infantil que la propia Draudillon detestaba. Era un punto delicado en el que siempre discrepaban. Sí, lo hicimos. Pero finalmente la fortuna nos sonrió. Los resultados que obtuvimos superaron con creces lo que hubiéramos conseguido por un precio similar con la ahora destruida escritura de la luz solar de la teocracia. Aunque hayamos pagado un poco más con el trato que cerramos, lo cierto es que representan el primer rayo de esperanza real que nuestra nación ha visto en mucho tiempo. La reina Draudillon terminó de hablar con un suspiro de alivio mientras se ponía de pie, estrechando las manos de su prima entre las suyas mientras continuaba con un tono de alivio. Me alegra muchísimo que hayan podido sacarte de allí. Gracias, Su Majestad, respondió Cornelie en voz baja. Por favor, no se anden con formalidades cuando estemos solos, dijo Draudillon con una sonrisa cansada. Como desees, primo. En ese instante, compartieron un cálido abrazo. Aunque Draudillon nunca tuvo una hermana, siempre quiso a su prima Cornelie como si lo fuera. Al fin y al cabo, crecieron juntas, y a pesar de que la familia de Cornelie había jurado proteger el linaje principal, nunca hubo resentimiento, solo unidad y amor familiar. Tras un momento más, Draudillon la soltó, sonrió y asintió, para luego dirigirse a una mesa a su derecha. Además, me alivia enormemente que hayas podido recuperar estas reliquias intactas.
Me estremezco al pensar lo que podría haber ocurrido si el enemigo se hubiera apoderado de ellas, añadió la reina con gravedad, acercándose a un cofre sellado y colocando una mano sobre él. Con todo respeto, Su Majestad, ¿podrían esos salvajes haber aprovechado realmente el poder que poseían?, preguntó el primer ministro con escepticismo. Draudillon le lanzó una mirada fría por encima del hombro mientras sus ojos dorados, con pupilas dracónicas y rasgadas verticalmente, brillaban tenuemente. Ese no es el punto. Estas reliquias representan un legado de nuestro linaje. Nadie ajeno a mi familia puede tocarlas. Y después de lo que hemos descubierto recientemente sobre el cambio de liderazgo de los hombres bestia, no podemos estar seguros de nada. La expresión del primer ministro seguía inalterada, pero un atisbo de comprensión brilló en sus ojos mientras hacía una reverencia respetuosa a la reina. Draudillon asintió con satisfacción ante el resultado y volvió a dirigirse a su prima. Bueno, dejando de lado el dudoso criterio de mi bisabuelo al esconder estos tesoros nacionales en una región tan aislada, me alivia saber que están a salvo, y te has ganado un merecido descanso, primo. Ahora puedes retomar tus funciones a mi lado como parte de mi guardia personal, dijo la reina Draudillon con un alivio cansado mientras volvía a sentarse. Sí, claro, respecto a ese primo, me gustaría solicitar permanecer en el sector. Concretamente, trabajar codo con la organización Fidelit Kensern. Su tono era tan natural y la petición tan repentina que al principio no se percató de la sorpresa. Sin embargo, cuando lo hizo, ni siquiera el primer ministro pudo contener su asombro, pues sus ojos se abrieron de par en par. La reina compartió esa misma sensación por un instante antes de entrecerrar los ojos, sumida en una profunda reflexión. Ya veo. ¿Y cuál es su razón? Es sencillo, primo. Debemos mantener cierta presencia en las actividades de la compañía Hoja de Fuego fuera de Lágrima de Cristal. Puedo ser tu representante directo. Si algo cambia en la guerra, puedo tomar decisiones en tu nombre. Además, con lo que he visto de sus capacidades, no podemos permitirnos quedarnos atrás. Mi presencia puede ayudar a disuadir a sus líderes de aprovecharse de nosotros, además de fortalecer la confianza con ellos. Ya conocen mis conexiones contigo, así que sería prudente que las usáramos al máximo. Por supuesto, esto era solo una verdad a medias que Corneli ofrecía. Sabía que había ciertas verdades sobre algunos miembros de la organización Hoja de Fuego que no podía revelar, como el hecho de que algunos de sus miembros eran mucho más fuertes de lo que aparentaban, porque, en efecto, había visto de lo que era capaz ese caballero oscuro, Dorian, mientras la protegía. Casi dudó de su propia cordura cuando lo vio acabar con un alfa y un beta de los hombres bestia de un solo golpe. Era como si no fueran más que trigo en un campo. Evidentemente, poseían una fuerza y un poder muy superiores a lo normal, incluso comparados con los de Crystal Tear y sus rivales obreros de Blazing Crimson. Su instinto le decía a gritos que estas personas estarían en el punto álgido de algo trascendental en el futuro y que lo más sensato sería mantenerlo cerca. Aunque, obviamente, no podía contárselo a su primo ni al primer ministro. Ya les costaba creer su reciente testimonio. Añadir detalles innecesarios solo complicaría las cosas. Tras unos instantes en los que ambos intercambiaron miradas en una conversación silenciosa, propia de quienes se conocen desde hace años, asintieron. Muy bien, primo. Por la presente te nombro mi representante personal ante la empresa Fidelit Kensern, autorizado para hablar y actuar en mi nombre. Esta podría ser una buena oportunidad para observarlos más de cerca, sobre todo porque ya tengo otro trabajo para ellos. Gracias, Su Majestad. Cornelie respondió con tono formal e hizo una reverencia. Draudillon dejó escapar un suspiro de cansancio cuando su prima Cornelie volvió a adoptar una actitud profesional al aceptar su nombramiento, pero comprendió el motivo y no dijo nada más al respecto. Debemos suponer entonces que tu aliado, el hombre bestia cautivo, ¿se unirá a ti en esta empresa?, preguntó el primer ministro con su habitual frialdad y cálculo en la voz. Hola, se llama Feilara y sí, se unirá a nosotros. Parece que el líder de sus fuerzas marciales es un tipo bastante abierto y pragmático, añadió Cornelie con estoicismo. Me alegra oír eso, prima. Por lo que me has contado, parece una persona muy leal y de confianza, añadió Draudillon con una sonrisa. Con su permiso, Su Majestad, persiste la preocupación más práctica de cómo podrá ayudar sin causar problemas. Un hombre bestia, por muy bien intencionado que sea, vagando libremente por la capital no es algo que la gente vaya a ignorar, independientemente de lo que tengamos que decir al respecto.
ni hablar de contratar a la compañía Hoja de Fuego para ayudar a los defensores de la ciudad de Fogan y Araani. El primer ministro añadió con un tono de preocupación: «Oh, no te preocupes, si esa tal Shone Gilmore es tan ingeniosa como sospecho, seguro que lo abordarán». Hablando de ella, Feylara debería estar con ellos ahora mismo, ¿verdad?, preguntó Draudillon con una sonrisa relajada y cómplice. Ese sí, su majestad. Esta vez le tocó a Cornelie ser tomada por sorpresa, pues la astuta sonrisa de su prima se ensanchó. Parecía que la reina sabía algo sobre la dueña de la Compañía del Fuego que ella desconocía por el momento, pero tras un instante de reflexión, lo dejó de lado. Al fin y al cabo, cualquier organización capaz de encontrar y contar con los servicios de individuos poderosos como Dorien y Venka probablemente tendría una solución viable al asunto en cuestión. Mientras comenzaba la reunión informativa real, otra tuvo lugar en el despacho de Hilme, tal como la reina sospechaba. La dueña de la Compañía de las Hojas de Fuego sonreía radiante mientras sostenía un vaso de líquido color ámbar en su mano derecha, al tiempo que apagaba su larga y delgada pipa con la izquierda. Estaba genuinamente intrigada por el rebelde Feylara, sentado frente a su escritorio, quien bebía con avidez una botella de licor tras haber comido jamón cocido y frutas. La disfrazada Edstrom permaneció obedientemente a su izquierda con las manos cruzadas a la espalda. Su armadura seguía dañada, pero no le preocupaba a pesar de la abertura en el centro que dejaba al descubierto su escote y abdomen. Mientras estaba sentada de forma relajada, y algunos dirían que demasiado informal, Feylara observaba a la disfrazada Hilme con igual curiosidad. Tengo que decir que no esperaba ver a una dama noble al mando aquí, especialmente una que ni siquiera me tiene miedo. El tono de Feylara era informal y amigable, aparentemente despreocupada por haber sido teletransportada directamente a esa oficina, justo en medio de lo que podría considerarse territorio hostil. Esto a pesar de haber sido bien alimentada y tratada por completos desconocidos. Era del tipo de persona que se toma los imprevistos con calma, sin preocuparse ni anticipar lo que vendría después. Tú tampoco eres lo que esperaba, así que supongo que ambos estamos gratamente sorprendidos. Pero quien te trajo aquí es buena persona, con buen ojo para el talento. Así que si él da fe de ti, no tengo motivos para dudarlo, respondió Hilme con una risita y una sonrisa. Ah, Venka, ¿verdad? Sí, parece buena persona. Entonces, ¿qué puedo hacer por usted, Lady Shone?, respondió Feylara amablemente, sonriendo mientras se limpiaba los dientes. Oh, puedes omitir el señora, si quieres. Esta es una entrevista estrictamente informal, verás. Lo más probable es que sigas trabajando con tu amiga Cornelie, quien también insistirá en seguir trabajando con nosotros en el futuro. Así que quiero que podamos ayudarnos mutuamente. Ah, tiene sentido. Y ustedes fueron muy amables al darle cobijo a su Wyvern y a Sura en sus establos, y al ofrecerme a mí deliciosos manjares y bebidas. Responder algunas preguntas parece un precio pequeño a pagar. Feylara respondió encogiéndose de hombros. Entonces, ¿podría contarnos brevemente su historia? Perdone que lo diga, pero dados los acontecimientos actuales, resulta bastante extraño que aún queden hombres bestia amistosos. Feylara observó brevemente a Hilme, disfrazada, con lo que parecía ser una mirada calculadora. Pareció evaluarla con un vistazo y sonrió, impresionada por lo que vio. Vale, te voy a contar algunos de los mejores momentos, pero solo porque tienes unas tetas preciosas, dijo con una sonrisa pícara. Edstrom hizo todo lo posible por reprimir la risa ante el razonamiento excesivamente directo y un tanto ridículo, que pareció divertir a la propia Hilme, quien soltó una risita antes de hablar. Oh, muchas gracias. A una dama siempre le gusta recibir cumplidos sinceros. No hay problema. Ahora bien, ¿por dónde empezar? Bueno, por el principio, supongo. Probablemente ya lo sepan, pero antes de que comenzara la guerra, mi gente solía hacer pequeñas incursiones en este país. Mi clan era parte de ellos. El mío valoraba la fuerza como la mayoría, la supervivencia del fuerte sobre el débil y todas esas tonterías. Yo era un cachorro pequeño y enfermizo, así que cuando me quedé atrás, me dieron por muerto. Una sombra oscura y preocupada ensombreció su rostro mientras bebía más del alcohol que le habían ofrecido. Luego, en cuestión de segundos, se transformó en una sonrisa afectuosa mientras seguía hablando. Habría muerto de no ser por un aventurero humano que pasó por allí y me salvó. Me acogió, me crió, me entrenó y fue lo más parecido a un padre que jamás conocí. Hizo una pausa mientras se secaba las lágrimas que le corrían por las comisuras de los ojos.
Tal reacción emotiva al recordar el pasado no pudo evitar conmover a ambas mujeres, incluso si una de ellas era una no muerta de Edo tensa. Entonces, Feilara volvió a sonreír radiante y continuó. Me enseñó a ser fuerte, a luchar, a caminar por tierras humanas y a leer y escribir. Incluso me hice amigo de sus compañeros de equipo y ellos me enseñaron otras cosas. Las connotaciones lascivas de su comentario no pasaron desapercibidas para Hilme y Ekström, quienes estaban disfrazados. La primera mostró una expresión de intriga y diversión, mientras que el segundo dejó escapar un suspiro de exasperación que la hizo parecer extrañamente mojigata ante Feilara. Una reacción que también le resultó divertida antes de continuar con un tono neutral. En fin, gracias a ello sobreviví, me hice más fuerte y me labré una vida. En la ciudad donde vivía, convivíamos yo y algunos otros hombres bestia amigos. Nos convertimos en una especie de ejemplo de cómo nosotros y los humanos podíamos vivir juntos. Pero todo cambió cuando empezó la guerra. La ciudad que consideraba mi hogar cayó, todos mis amigos murieron luchando, y desde entonces he seguido luchando y matando siempre que he podido. Incluso ayudé a algunos. Así fue como conocí a Fioune, antes de saber su verdadero nombre. Al igual que yo, ella perdió a personas que quería, así que nos unió esa experiencia. Y así hemos seguido desde entonces. Feilara terminó de hablar encogiéndose de hombros mientras su expresión se volvía solemne, apuró la botella de licor que le habían dado antes de recostarse en su asiento. Bueno, ya conoces mi historia. ¿Y ahora qué? Gracias por compartir eso, Feilara. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. A pesar de haber estado lejos de tu país y tu gente, creo que serías de gran ayuda para nosotros. Estoy seguro de que hay otros como tú que, por una razón u otra, no están de acuerdo con esta guerra. Así que es algo que podemos aprovechar, dependiendo de la situación. Y la verdad es que unir nuestros esfuerzos sería mucho más efectivo que trabajar por separado. Claro, lo entiendo, pero aún queda un problema. No encajo aquí como en mi antiguo hogar antes de la guerra. De poco te sirve si no puedo moverme, dijo Feilara con naturalidad, inclinando la cabeza. Oh, de eso estoy al tanto. Por eso tengo una posible solución, comenzó Hilme, mientras buscaba el anillo en su mano derecha. Oye, Stjone. Ekström, disfrazada, comenzó a protestar antes de que Hilme la mirara. Está bien, creo que podemos confiar en ella, y ella confió en nosotros. Sería muy descortés no corresponderle, dijo Hilme, aún disfrazada, con una sonrisa. Tiseach, haz lo que quieras. De todas formas, no me vas a hacer caso. Ekström cedió, chasqueando la lengua con fastidio. Gracias, amigo mío. Ahora bien, una breve demostración de lo que tengo en mente. Con esa declaración relajada, Hilme se quitó brevemente el anillo, revelando su verdadera forma, ante la exclamación de asombro de Feilara. Oh. Hilme guiñó un ojo con picardía mientras se volvía a poner el anillo en el dedo. La escena lo decía todo. Feilara silbó y comenzó a aplaudir. Eso es impresionante. ¿Entonces puedo conseguir un objeto como ese? No debería ser muy difícil. Solo necesito contactar con mi proveedor, y se puede fabricar un artículo como este para usted. Tendrá su propio alojamiento aquí, con todas sus necesidades cubiertas. Vaya, ahora tengo curiosidad por saber cómo me veré con forma humana. Esto promete ser interesante. Pues cuenten conmigo, dijo Feilara con entusiasmo, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Hilme se levantó sin dudarlo y estrechó su mano. El trato estaba hecho. Le impresionó la firmeza y la fuerza del agarre de Feilara. Era comparable a la de Kullervo, aunque esta última le parecía ligeramente más fuerte. Tras estrecharse las manos, Hilme volvió a sentarse y continuó. Una de mis donceles la acompañará a su habitación y se encargará de todo lo que necesite hasta que el artículo esté listo para usted. Entendido. Mantén un perfil bajo hasta entonces. Feilara intervino con un guiño y una sonrisa. Kufufufu, lo entiendes rápido. Me alegra que hayamos podido llegar a este entendimiento. Hilme rió entre dientes antes de responder con un tono complacido. Igual yo, creo que me retiraré a mi nuevo espacio. Tengo ganas de dormir en una cama de verdad, por fin. Feilara dijo con cansancio mientras se estiraba y se dirigía a la puerta. Oh. Antes de que te vayas, ¿podrías responder una pregunta más? Preguntó Hilme rápidamente al darse cuenta de algo de repente. Hectómetros. Claro. ¿Qué tienes? Respondió Feilara, mirando por encima del hombro con curiosidad. He oído que las hembras de vuestra raza particular de hombres bestia tienen partes adicionales que las hembras de otras razas no poseen. ¿Hay algo de cierto en esto? Jejeje.
Una sonrisa cómplice se dibujó en los labios de Feilara mientras reía entre dientes, con un brillo travieso en los ojos al responder con un tono ahora más seductor. Te diré una cosa, el buen chico Dennis vendrá más tarde para averiguarlo por sí mismo. Si tienes tanta curiosidad, puedes unirte a nosotros. Oh, vaya. Una propuesta interesante. Muy bien. Cuando llegue, que la criada los acompañe a mis aposentos y así podremos disfrutar juntos de ese particular viaje de descubrimiento. Ambas rieron levemente al darse cuenta de que se habían entendido, y con eso, ella salió de la oficina de Hilme, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Una vez a solas, Hilme habló con un tono cariñoso y relajado. Salió mejor de lo que esperaba. Me cae bien. Claro que sí. Sois los descarados. Edström resopló con sarcasmo. Tal vez. Pondría en duda esa valoración dado el estado actual de tu vestimenta, pero recuerdo que tu atuendo anterior era bastante provocativo, dijo Hilme con una sonrisa relajada. Soy una muerta en vida, así que ya no me importa tanto como antes. Además, mi atuendo de entonces era el traje tradicional de la bailarina de mi tierra. Trabajábamos como artistas, cortesanas, guardaespaldas y asesinas, así que aprendimos a usar todas nuestras habilidades al servicio de una misión, explicó Edström con una extraña frialdad casi clínica. Ah, sí, es raro que hables de ti misma, amiga mía, dijo Hilme, con sorpresa evidente en su voz y expresión. Bueno, tal vez escuchar su historia provocó algo, respondió Edström con sequedad y una mirada perdida en sus ojos. Ya veo, quizás algún día, cuando te sientas con más ánimos, puedas compartir los detalles conmigo. Ah, ¿no vas a preguntar ahora? Preguntó Edström, siendo ahora él el sorprendido. No, puede esperar. Y está claro que no tienes ganas de hablar de ello ahora mismo. Gracias, lo aprecio. Edström respondió con sincera gratitud. Por supuesto, al fin y al cabo, somos camaradas. Además, deberías equiparte con nuevos objetos y equipo antes de que nos vuelvan a llamar. Sí, ese será mi próximo encargo después de esto. Aunque ya me imagino a Suibayaya regañándome en cuanto vea mi estado actual, dijo Edström con un suspiro de resignación. Jeje. Bueno, eso es de esperar de los enanos. Se enorgullecen mucho de su trabajo, aunque quizás podrías pedirle algo nuevo, quizás algo que muestre un poco más tu maravillosa figura. Lo siento, pero en esta situación necesito algo más práctico. Si quieres jugar a disfrazarte con alguien, tendrá que ser con los nuevos reclutas del maestro. Edström respondió con desdén. Ah, sí, eso me recuerda que recibí noticias sobre ellos. Se están recuperando bien de su terrible experiencia, pero tendré que crear una historia creíble para sus identidades alternativas antes de que lleguen. Lo que me recuerda que podríamos recibir un nuevo Edo Tensa que se unirá a los que ya están aquí. Vaya, era de esperarse. ¿Quién será esta vez? Preguntó Edström con leve curiosidad. Quizás hayas oído hablar de él, Parpatra Ogrión. ¿En serio? Un poco sorprendente. Quiero decir, sé quién es. Ese hombre inventó bastantes artes marciales que todavía se usan hoy en día y era conocido como uno de los trabajadores más veteranos que nunca se retiró. Pero, por lo que sé, nunca llegó a alcanzar el rango de adamantita. Sí, yo también me sorprendí. El maestro pretende revivirlo solo a él, pues considera que su vasto conocimiento y experiencia son una valiosa herramienta para entrenar a los nuevos reclutas, explicó Hilme mientras terminaba su bebida. ¿Qué hay de los miembros restantes de Heavy Master que no fueron con el resto a esa tumba? Preguntó Edström pensativo. ¿Y qué hay de ellos? Preguntó Hilme con evidente desinterés. Seguimos reclutando tropas y especialistas para que sirvan de guardias y defensores de la capital mientras estamos en misiones, ¿verdad? Tiene sentido, ya que no podemos estar en todas partes a la vez. Con su líder y casi la mitad de sus hombres muertos, se han quedado sin rumbo, sin propósito y sin ingresos. Y al final, siguen siendo trabajadores de nivel mitol, explicó Edström con naturalidad. Tienes razón, y serían más rápidos y fáciles de entrenar que los reclutas novatos. Muy bien, ya tengo gente en el imperio ocupándose de otros asuntos, así que añadirles una tarea más no debería ser difícil, asintió Hilme pensativa. Me alegra haber podido ayudar. Bueno, tengo que irme. Hasta luego, dijo Edström secamente, y se dispuso a marcharse al oír la voz agradecida de Hilme. Gracias, amigo mío. ¿Para qué? Preguntó Edström, girándose con una ceja arqueada. Por ser tú mismo, sin pretensiones. No hay problema. En efecto, en sus vidas pasadas, los verdaderos amigos eran escasos.
sobre todo en aquellas vidas donde cada uno velaba por sus propios intereses, traicionando y conspirando para salir adelante. Así que, después de todo lo que habían vivido en tan poco tiempo, el respeto mutuo y la amistad habían florecido por completo. Y era una de las pocas cosas por las que Edstrom se sentía agradecida en su existencia de no muerta, Edo Tensa. En el recinto subterráneo de Madore, donde Rosa Azul continuaba su entrenamiento con la ayuda del rejuvenecido Rigrit y miembros del harén del señor dragón brillante, la señora dragón vampírica Aitusa Ragmod permanecía sentada pensativa. Sobre la sencilla mesa rectangular de madera pulida, solo reposaba una botella de líquido rojo rubí, de la que bebía en una copa de cristal finamente elaborada. Fue una sensación agradable compartir la mesa con las demás mujeres mientras disfrutaban de su almuerzo. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía esa camaradería, incluso amistad? Era una sensación extraña para alguien que había pasado tanto tiempo en soledad, tanto antes como, sobre todo, después de su transformación. Sentía una afinidad muy marcada con Evileye, ya que sus vidas habían cambiado para siempre a raíz del mismo suceso. En ese preciso instante, un cosquilleo en la base del cráneo la sacó de su ensimismamiento al percibir una presencia. Una sonrisa divertida se dibujó en sus labios mientras hablaba con desenfado. Hola, Madore. Es un placer verte por aquí tan pronto. ¿A qué debemos este honor? Al oír que se dirigían a él, Madore emergió de las sombras como si fuera un líquido viscoso, y su forma se solidificó. Su expresión impasible no revelaba nada de sus pensamientos, salvo una ceja arqueada que indicaba curiosidad. Impresionante que pudiera sentir mi presencia. Pocos son los que pueden hacerlo. El tono de Madore era sereno y estoico mientras se dirigía a Aitusa desde atrás. Su silla de madera pulida giró mágicamente para que pudiera hablarle. Su sonrisa era seductora mientras cruzaba las piernas con el brazo izquierdo bajo su generoso escote, mientras que con el derecho removía suavemente el líquido carmesí en el vaso. Sin duda, es un giro inesperado, una consecuencia de compartir tu potente sangre, estoy segura. La joven Evileye probablemente podría hacer lo mismo si no estuviera con los demás en tus deliciosas aguas termales, disfrutando de su descanso vespertino. Supongo que por eso estás aquí, ¿verdad? ¿Para ver cómo están?, preguntó con una sonrisa pícara. Una leve risita apenas asomó en los labios de Madore, quien también esbozó una leve sonrisa. Pocos podían igualarlo en ingenio, conocen las extrañas mejoras del señor dragón vampírico. Si bien sentía curiosidad por las consecuencias que habían derivado de que las dos vampiras bebieran su sangre, tenía otros asuntos que atender, y su expresión recuperó su impasible neutralidad. Solo en parte. Por ahora, sin embargo, quisiera saber el estado del progreso de Evileye en el aprendizaje de tus artes de magia de sangre. Sí, bueno, gracias a que tu sangre acelera el proceso, está creciendo a un ritmo vertiginoso. Pronto la consideraré una verdadera heredera de este arte, respondió como una maestra orgullosa de su elame. ¿Cuánto tiempo tardaría en estar lista?, preguntó Madore secamente. Difícil de decir. No es un proceso que me sentiría cómodo acelerando. ¿Y por qué percibo una extraña sensación de urgencia tras esa expresión impasible tuya? Una vez más, Madore se sorprendió levemente por su perspicacia, a pesar de su maestría para ocultar sus verdaderos sentimientos. Si bien al principio su orgullo se sintió herido al ser descubierto con tanta facilidad, en cuestión de segundos desechó tales sentimientos inútiles y decidió ir al grano. ¿Has reorientado a tus subordinados para que vigilen la guerra del reino del dragón? Sí, claro que sí, tanto yo como Brightness. Aunque él no estaba muy contento de hacerlo, ya que sus prioridades eran otras. Y debo admitir que su disgusto aún me complace. Pero no es eso lo que preguntas. ¿Te refieres a algunos de los patrones bastante extraños de la guerra? Madore simplemente cruzó los brazos e inclinó la cabeza para continuar, mientras su propia expresión se volvía pensativa. Bueno, señor de la guerra, hay ciertos patrones que me resultan extraños y que pasarían desapercibidos para el observador común. Sí, los hombres bestia libran una guerra de conquista para capturar territorio y utilizan tácticas de acorralamiento para convertir a los humanos en alimento. Pero tras leer los informes de los agentes de Ijanilla y de mis propios exploradores, presiento que hay una presencia mayor en juego, como si a los hombres bestia simplemente se les hubiera dado rienda suelta, por así decirlo. Aún así, siguen siendo dirigidos hacia tareas específicas por una mano invisible, una suposición respaldada por la reciente misión de la organización. Yo siento lo mismo. Sí, ¿puedes sentir el flujo y reflujo de la batalla?
El señor dragón maestro de la espada hablaba a menudo de esas cosas, pero hasta hace poco nunca le había dado mucha importancia. Para mí, el instinto era un pobre sustituto de la información. Su comentario provocó una sutil sonrisa y una risita en Madore, antes de que éste hablara de una manera similar a la de un maestro que instruye a un alumno. Ambos tenéis razón, pero recordad siempre esto, el instinto y la información no son mutuamente excluyentes. Ambos deben trabajar en conjunto para discernir la verdad de una situación. Y ahora tengo lo que necesitaba. Continuad trabajando con Evileye e impulsad su desarrollo tanto como las circunstancias lo permitan sin poner en peligro su supervivencia. Hasta que domine la magia de sangre, no podrá vincularse con sus compañeros mediante el ninsu, ni hablar de liberar su talento para su uso habitual. Como desees, maestro de la guerra. ¿Y qué hay de los demás?, preguntó Aitusa con una sonrisa curiosa, mientras apuraba el último sorbo de su bebida. Rigrid permanecerá aquí para ayudar hasta que Evileye esté lista. Lo mismo se aplicará a las concubinas de Brelón Toriculus. Estas últimas regresarán con él una vez que hayan completado su tarea aquí, mientras que Rigrid se unirá al resto en el Reino Dragón. Mi clon continuará preparando a Tira hasta entonces. Después, ella se unirá a ellas. Por un instante, Aitusa quiso hacer un comentario sarcástico sobre privar a Brelón del placer de algunas de sus damas favoritas, pero se contuvo y simplemente se recostó en su asiento. Se dio cuenta de que Madore estaba jugando a largo plazo. La verdad era que la lealtad de Brelón no estaba garantizada. A menos que hubiera una necesidad crítica inmediata, su instinto le decía que Madore no recurriría a tácticas coercitivas. Era un método de manipulación sutil que ella misma había utilizado en el pasado para influir en otros y lograr que hicieran lo que ella deseaba, incluidos los miembros de la anterior alianza de los señores dragón de 6 integrantes de hace 300 años, para aislar al señor dragón del ataúd anciano. Aunque sus esperanzas de que su muerte fuera consecuencia de sus maquinaciones se desvanecieron, encontró cierto consuelo en el hecho de que le dolió mucho. Entendido. Entonces, ¿qué hay de esa chica, Lenas, en el imperio? Ella estará acompañada por un ejército imperial que la respaldará. Su contribución tardará en materializarse, respondió Madore con franqueza. Qué extraño. ¿No podrían teletransportarlos directamente a la capital? Ahorraríamos tiempo. Preguntó con la cabeza ladeada. Eso llamaría demasiado la atención. A menos que nuestros exploradores obtengan información adicional que lo justifique, procederemos según lo planeado, afirmó Madore con firmeza. Oh, jejeje. No hay necesidad de poner esa cara de susto. Yo no pensaba tomar una medida tan drástica. De hecho, iba a sugerirle que se encargara de eso a Platinum. Es conocido en la mayoría de las naciones vecinas, y que él se encargara sería lo más lógico. Respondió con una risita juguetona. Eso ya se me había pasado por la cabeza. Simplemente continúa con lo que estás haciendo ahora mismo, como desees. Aitusa sintió con una reverencia. Al levantarse de la proa, se sorprendió gratamente al ver que Madore ya se había escabullido con sus extraños métodos. Además, a pesar de su creciente sensibilidad a su presencia, él lo había logrado sin que ella lo notara. Una sonrisa asomó en sus labios, dejando ver sus colmillos vampíricos, mientras hablaba con un tono casi excitado. Ah, Madore, nunca dejas de impresionarme. Ah, qué agotador. Ains murmuró para sí mismo mientras revisaba los diversos documentos e informes que yacían sobre su escritorio. Buscando distraerse de los recientes acontecimientos, despidió a los guardias de su despacho y aprovechó el tiempo libre para revisar el papeleo acumulado. No era precisamente la distracción más emocionante, sobre todo porque le recordaba al Señor Supremo más de una vez su época como oficinista en la Tierra. De hecho, la auténtica montaña de documentos lo desanimaba aún más, y justo cuando estaba a punto de abandonar la tarea, una sola hoja llamó su atención. ¿Hectómetros? ¿Qué es esto? Se trataba de un informe de estado de algunos de sus espías recién reclutados en el Imperio, obtenidos tras tomar el control del culto a la muerte Suranon. El informe detallaba cómo el emperador Hirsenid, señor de las runas El Nix, había ordenado recientemente el despliegue de más de 8.000 caballeros, así como de uno de los 4 caballeros imperiales en Lenas Rock Ruise. Ains ladeó la cabeza con curiosidad ante esta información, intentando comprender su significado. Aunque todavía no comprendía del todo cómo actuaba el emperador ni cómo pensaba, el hecho de enviar tantos bienes valiosos a un lugar tan aislado le pareció extraño. Vaya,
Recuerdo vagamente que el reino del dragón repelió una invasión de hombres bestia, y que el imperio y la teocracia enviaron ayuda ocasionalmente, pero eso me parece un poco exagerado. Quizás Demiurgo pueda aclarar esto. Tras activar el hechizo, mensaje, Ainz tamborileó rítmicamente con su huesudo dedo índice derecho mientras esperaba una respuesta. Normalmente no era un hombre impaciente, pero quizás la montaña de papeles que le recordaba demasiado a su antigua vida le estaba amargando el humor. Sí, Ainz-sama. ¿En qué podría ser útil su sirviente? La voz del archidemonio se filtró en su cráneo unos segundos después y Ainz suspiró con cansancio mientras respondía con sencillez. Demiurgo, ven a mi estudio inmediatamente. Hay un asunto sobre el que necesito tu opinión. Ah, por supuesto. Estaré allí enseguida, mi señor. Fin del mensaje. La conexión se interrumpió y Ainz esperó pacientemente la llegada de Demiurg, aunque, una vez más, sintió que esa irritación indescriptible crecía en su interior. Va, porque los recuerdos que más odio perduran más que los que me gustan, dijo Ainz para sí mismo mientras suspiraba. Su enfado se vio interrumpido cuando oyó unos ligeros y rítmicos golpeteos en la puerta de su habitación. Ingresar. El archidemonio entró con elegancia y tomó asiento de inmediato frente al escritorio de Ainz, haciendo una reverencia antes de hacerlo. Gracias por venir tan rápido, Demiurgo, dijo Ainz con un tono ahora mucho más tranquilo. Por supuesto, Ainz-sama. Es natural que respondamos rápidamente a su llamado. ¿En qué podría ser útil su sirviente?, respondió Demiurg con su reverencia habitual. Ainz simplemente sintió en señal de reconocimiento mientras le entregaba el informe a Demiurg sin preámbulos. El demonio de nivel 100 tardó solo un instante en asentir en señal de comprensión. Ah, sí, fue idea mía que algunos de los espías de Suranon presentaran informes periódicos. Aunque veo que necesitan más instrucciones sobre cómo proporcionar detalles adicionales relevantes. Es algo que abordaremos más tarde. Por ahora, ¿qué me puedes contar sobre este reciente suceso?, preguntó Ainz con énfasis. Por supuesto, Ainz-sama. Mis disculpas. Bueno, por lo que hemos podido averiguar, el gobernante humano Hirsenip se siente menospreciado por el creciente auge de un grupo de comerciantes y mercenarios en el Reino del Dragón, que está ganando prominencia allí frente al Imperio Barut. Dado que la guerra anual con el reino parece innecesaria debido a que las acciones de Jaldabaoth ya están agotando vidas y recursos, se le convenció de enviar más efectivos allí como contrapeso, respondió Demiurg con tono analítico. Este informe no menciona eso. ¿Este nuevo grupo tiene nombre?, preguntó Ainz con evidente interés. Sí, Ainz-sama. Creo que se llaman Tirelif Kenser. Por lo que entiendo, se dedican a todo, desde el transporte de mercancías hasta la seguridad. Parecen estar ganando popularidad mientras el imperio sigue haciendo el ridículo ante la gente del Reino Dragón. Dados los acontecimientos recientes, me parece una apreciación acertada, dijo Demiurg con una sonrisa divertida, ajustándose las gafas. Ainz ignoró el intento de humor del archidemonio respecto a lo que él suponía que era la reciente incursión de los trabajadores mientras procesaba esta nueva información. Algo en esta situación le resultaba fascinante al pensar en el concepto de un enfoque híbrido para una nueva compañía. Sin duda, tenía la ventaja de abarcar todo tipo de posibilidades, dado lo poco que sabían sobre la situación actual del Reino Dragón. Quizás era esa absoluta falta de información lo que lo carcomía. Después de todo, uno de los principios fundamentales de Yggdrasil era recopilar la mayor cantidad de información posible. En este sentido, el repentino interés del imperio en el Reino del Dragón era un punto ciego que le irritaba profundamente. Demiurgo, ¿tenemos a alguien disponible para vigilar los acontecimientos que tienen lugar en el Reino del Dragón?, preguntó Ainz con incertidumbre. Mis disculpas, Ainz-sama, pero actualmente carecemos de los recursos humanos necesarios para hacerlo. No mientras aún estamos preparando nuestros movimientos contra el imperio, respondió Demiurg con un tono de pesar. Ah, sí. Sé que nos faltan efectivos si solo pensamos en usar a los de Nazarik, pero ¿qué hay de Suranon? Después de todo, su gente conoce este mundo y sus culturas mucho mejor que nosotros, y esta tarea no es precisamente una prioridad, replicó Ainz. Oh, qué idea tan maravillosa, Ainz-sama. Me avergüenza no haberla pensado yo mismo. Tiene razón, tal tarea les vendría muy bien, si se considera que es una cuestión secundaria. Se hará. Mientras Demiurg hacía una profunda reverencia, Ainz prácticamente irradiaba orgullo por haber dado con una idea que el increíblemente inteligente archidemonio que tenía delante no había considerado.
Si bien al Señor Supremo se le ocurrió que quizás los habitantes de Nazarik aún no habían aceptado del todo a los miembros del culto de la muerte como subordinados valiosos, esa era una preocupación que abordaría en otro momento. Bien. Entonces, ¿cuándo podemos ponerlos en marcha?, preguntó Ainz con tono satisfecho. Me encargaré personalmente de eso de inmediato, Ainz-sama. Solo necesito hacer una visita personal para ver cómo está nuestro colaborador en el reino. La princesa, dices. ¿Hay algún problema?, preguntó Ainz inclinando la cabeza con curiosidad. En absoluto, mi señor. Solo una visita de cortesía para ver cómo están funcionando los materiales que ha recibido, respondió Demiret con una sonrisa relajada. Sí, entonces te lo dejo a ti. Manténme informado en cuanto los espías de Suranon consigan información sobre lo que está ocurriendo en el reino del dragón. Hágase tu voluntad, Ainz-sama. Quizás fue solo su imaginación, pero juraría que Demiret se marchó con un paso más ligero. Tal vez porque su maestro lo había superado de alguna manera. Ainz nunca llegó a comprender del todo la extraña forma de pensar de Demiret, pero mientras se retiraba a su habitación para descansar, no pudo evitar sentir que tal vez finalmente había tomado una buena decisión. En el corazón de la capital del reino de Reestice, la sala de entrenamiento del castillo de Rolente albergaba a un grupo bastante distinguido al concluir una sesión de entrenamiento de 1 hora. En la mitad derecha de la sala de piedra, un grupo formado por Claín, Reinunglaus y los aventureros de rango Mitril 4 armamentos estaban arrodillados, empapados en sudor, cubiertos de escombros y jadeando con dificultad. Dado su aspecto desaliñado, cualquiera podría pensar que habían corrido una maratón. Sin embargo, al otro lado de la sala, un grupo mucho más ilustre permanecía sereno bajo la luz del mediodía que se filtraba por las ventanas, enmarcándolos como si los mismísimos dioses se hubieran fijado en ellos. La primera figura a la derecha era un guerrero varón de cabello castaño y ojos rojo rubí. Vestía una armadura negra y roja con un casco abierto y lucía cuernos similares a los de un muro. Los detalles rojo carmesí de la armadura y el arma tipo bardiche que sostenía despreocupadamente sobre su hombro sugerían que el equipo estaba vivo o que había sido forjado en un sangriento combate. El hombre se mostraba sereno, pero su mirada denotaba una intensidad capaz de infundir temor en cualquiera. Se trataba de Luisenberg Alberión, del equipo de aventureros de rango adamantita Red Trap, y, en ausencia de Asuta Indra, su segundo al mando, era conocido por su poderío, comparable al de Gazef Stronov, y por ser un baluarte inquebrantable y la vanguardia de su equipo en ausencia de su líder. Junto a él se encontraba una hermosa mujer de cabello color beige y ojos color turquesa, la viva imagen del estoicismo. Vestía el atuendo semitradicional de una sacerdotisa, pero con secciones blindadas de color dorado mate en la parte inferior de las piernas, los antebrazos y la frente y los lados del rostro. Su vestimenta sacerdotal tenía un ribete dorado, con los colores primarios blanco, rojo, negro y azul marino. En su mano derecha sostenía un báculo que prácticamente resplandecía como una joya de color rubí que centelleaba bajo la luz del sol. Se trataba de Azara Wilson, la sanadora del equipo y seguidora del dios del fuego. Era una hechicera divina muy talentosa, capaz de lanzar hechizos de 4.º nivel. Sin embargo, aún no había alcanzado su meta de igualar a la Kyus de Rosa Azul, sobrina de su líder. Como sugería su actitud, normalmente era una persona reservada y estoica. De hecho, para quienes no la conocían, podía parecer fría e insensible. Fue precisamente esa frialdad la que le valió el apodo de sacerdotisa de hielo del dios del fuego, aunque, en realidad, era una persona cariñosa y compasiva. Solo en contadas ocasiones se desmoronaba, y solo una vez ante su propio equipo la había visto mostrarse tal como era. El siguiente en la fila era Raíen Varas, el mago arcano del equipo. Era la imagen perfecta de un hombre erudito de 20 años, vestido con la túnica reforzada de cuero propia de un mago, y con un semblante severo evaluaba a los que tenía delante como si fueran alumnos en un aula, ajustándose las gafas de montura plateada con la mano izquierda mientras sostenía un grimorio ornamentado con la derecha. El mago de 4.º nivel asintió con aprobación mientras sus ojos ámbar analizaban a los presentes y apartaba con un gesto sutil su flequillo castaño oscuro. El último miembro del equipo era un hombre que claramente tenía el porte de un ladrón y un pícaro, mientras silbaba al exhausto grupo que tenían delante. Harkunnas era un tipo de picardía sutil, levantó ligeramente su casco de cuero reforzado, dejando ver brevemente una cabeza calva con algunos tatuajes que brillaban levemente, sugiriendo algún tipo de encantamiento mágico.
Su ojo derecho era de un azul intenso, mientras que el izquierdo era de color platino. Una sonrisa casi fraternal se dibujó en sus labios mientras hablaba con Luisenberg con una voz de tono casi melódico. Bueno, yo diría que este grupo está progresando bien, ¿no crees? Sí, yo también lo creo. Demos por terminado el día. El guerrero de Red Trap asintió. Pero, señor, aún puedo. Klein intentó objetar mientras Brain le ponía una mano en el hombro. Oye, cálmate, Klein. Está bien tener ganas, pero una parte importante del entrenamiento es saber cuándo descansar y recuperarse. Excederse puede ser mucho más perjudicial que beneficioso. Hectómetros. Como era de esperar de quien se enfrentó al capitán guerrero en igualdad de condiciones. Ves las cosas con claridad. Escúchalo, Klein. Incluso si no llevaras esos extraños objetos alrededor del cuello, sobrepasar tus límites durante periodos prolongados puede arruinar un buen programa de entrenamiento, dijo Luisenberg con suavidad, como un mentor instruyendo a un alumno. Lo entiendo. Mis disculpas. El joven dijo con sinceridad mientras hacía una reverencia. No, no es necesario disculparse. Simplemente tenga paciencia. En cualquier caso, puede pasar ahora, dijo el hechicero Raí en varas a su derecha. Ante esa señal, 3 jóvenes comenzaron a rodar bandejas hacia el grupo con frascos de pociones en recipientes de madera y toallas dobladas. Mientras el grupo se ponía de pie con las piernas temblorosas, la sanadora de Four Armaments, Lilinette Piani, sonrió como una ardile traviesa al ver al trío de jóvenes elfos vestidos con lo que podría considerarse un atuendo de mayordomo simplificado. Si los chicos fueran humanos, tendrían 12 años, pero como todos sabían, los elfos envejecían mucho más despacio que los humanos. Todos sonreían mientras repartían las pociones y las toallas en sus bandejas con ruedas. Uno era de cabello plateado y ojos azul turquesa, otro rubio de ojos verdes, y el tercero castaño de ojos violetas. Cada miembro del grupo de entrenamiento bebió sus pociones con expresiones de disgusto, sin quejarse, mientras el trío de elfos se marchaba con las bandejas, para gran decepción de Lilinette. Odio estas pociones de recuperación, pero al menos no anulan los beneficios que hemos obtenido en estas sesiones de entrenamiento. Lucius Aldrich, el hechicero de las 4 armas, se quejó. Sí, es inevitable. Sobre todo con estos objetos mágicos colgados del cuello, respondió con cansancio Brennerment, el ladrón diagonal pícaro. Aún así, me intriga saber de dónde habrá sacado la princesa este tipo de objetos. A pesar de la dudosa estética de un collar y una cadena de metal, no recuerdo haber oído hablar jamás de objetos mágicos que aceleren el entrenamiento y el desarrollo de una persona, añadió Lilinette con una sonrisa pícara. Sí, yo tampoco, pero la princesa dijo que consiguió un favor de alguien que trafica con artefactos mágicos raros. Más allá de eso, no creo que nos diga a nosotros ni a nadie más de dónde vienen, replicó Brain encogiéndose de hombros con indiferencia. No nos corresponde saber estas cosas, sobre todo cuando probablemente se trate de asuntos de la familia real. Así que agradezcamos que existan estos recursos para llevar nuestro entrenamiento al siguiente nivel, intervino Escama Elvero con estoicismo mientras giraba el hombro derecho. Bien dicho, Escama. Entiendo por qué eres el líder de tu equipo, dijo a Sarah Wilson con un tono tranquilo y sereno, casi completamente desprovisto de emoción. Gracias, respondió Escama con una reverencia mientras se secaba el sudor de la frente. Aún así, me asombran los objetos que la princesa logró conseguir. Siento el cuerpo sobrecargado. Es como si llevara una armadura pesada adicional, dijo Klein con tono coloquial mientras observaba su mano temblorosa. Jeje. Lástima que no haya podido anotar algunos más. Tengo curiosidad por probarlos yo mismo en lugar de simplemente dar vueltas a tu alrededor, comentó Harkunnas de Red Trap en tono amistoso mientras su equipo comenzaba a socializar. No seamos irrespetuosos con nuestros anfitriones. Al fin y al cabo, están pagando una fortuna para contratarnos y ayudar a custodiar ese artefacto demoníaco, dijo Raí en varas con una sonrisa burlona. Hablando de eso, solo nos quedan unas pocas horas antes de tener que relevar a Azud, Beschercloft y Lofen y sus discípulos de la custodia de esa reliquia. Aprovechémoslas al máximo, añadió a Sarah Wilson con estoicismo. Sí, tienes razón. El próximo turno rotativo llegará pronto. Hasta entonces, recupérate, dijo Luisenberg Alberión con profesionalismo. Oh, por supuesto, tengo muchas ganas de volver a ponerme a prueba contra ti. Aunque el tono de Brain era amistoso, su sonrisa era casi depredadora, y Luisenberg asintió con complicidad, devolviéndole una sonrisa similar.
Los dos guerreros se conocían desde hacía poco tiempo, pero en ese breve lapso habían desarrollado una rivalidad competitiva, nacida de la emoción de poner a prueba sus límites contra un digno rival. Brain no creía posible que volviera a conocer a alguien capaz de provocarle esa reacción, pero cuando Red Trap se disponía a marcharse, se sintió agradecido por el encuentro. Claro que, comparado con ese vampiro y el viejo Sabestien, Luisenberg no tenía ni punto de comparación, pero aún así era reconfortante saber que tanto él como Gassep tenían iguales y rivales con quienes medirse. Justo cuando pensaba en esto, el trío de elfos regresó con cantimploras de cuero para cada uno, para gran alegría de Lilinete. Tras completar su tarea, se reunieron alrededor de la sacerdotisa, charlando con ella como hermanos devotos, y a ojos de Brain, ella los adoraba. Por lo que sabía, la princesa los había contratado como ayudantes mientras entrenaban o custodiaban la estatua recuperada de la perturbación demoníaca. Por lo que entendió, Lilinete también les estaba dando clases particulares de artes mágicas, aunque no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo raro en sus interactions. Había una energía extraña y expectante entre los cuatro. Era casi como si, perdóneme, señor Cerebro. La voz de Escama interrumpió sus pensamientos mientras se le prestaba toda su atención. Ah, ya te lo dije, no necesito títulos. Sirvo a la princesa como mercenario. No soy caballero ni noble, así que puedes olvidarte de los títulos, respondió Brain con una risita amistosa. Jeje. Entonces, Cerebro, me preguntaba si te gustaría compartir una comida conmigo después de que nos hayamos arreglado, preguntó con una sonrisa extrañamente encantadora. Quiero decir, claro. No veo por qué no. Se supone que hoy es nuestro día libre de custodiar ese maldito artefacto demoníaco, respondió Brain mientras se rascaba la nuca con incomodidad. Entonces, nos vemos dentro de una hora. Mi habitación estará bien, dijo Escama con una leve sonrisa. De acuerdo, nos vemos allí. Con una respetuosa reverencia, Escama se disculpó y salió de la sala de entrenamiento. Quizás fue su imaginación, pero Brain juraría que caminaba con más energía que nunca, como si fuera una campesina alegre, ansiosa por conocer a alguien que le gustara. Brain negó con la cabeza ante ese pensamiento. A pesar del poco tiempo que se conocían, Brain no se imaginaba a alguien como ella interesada en alguien como él. Aunque no podía decir que se opusiera a la idea, a su manera, la encontraba bastante encantadora. ¿Ya se fueron todos los demás?, preguntó Cerebro confundido. Ah, sí. La señorita Lilinete se fue con los elfos asistentes y el resto de su equipo esbozaron sonrisas extrañas al verte hablando con la señorita Escama y se disculparon discretamente, explicó Claín, sin comprender del todo lo que sucedía. Oh, claro, ya veo. Brain respondió con un suspiro, como si confirmara su presentimiento, para gran desconcierto de Claín. Hablando de cosas que hacer después del entrenamiento, ¿dónde está la princesa? Normalmente, a estas alturas ya vas directamente a su lado, preguntó Brain, tratando de evitar el tema anterior. La princesa dijo que el día era mío y que hoy tendría una reunión con un invitado importante, y que no la molestaran bajo ninguna circunstancia, respondió Claín con un dejo de decepción en su voz. Ah, sí, bueno, así es la princesa, siempre ocupada. No te preocupes, Claín. Con tantos individuos con armadura de adamantita en la capital, no me preocuparía por ella, dijo Brain con tono tranquilizador. Sí, supongo que tienes razón. Entonces también limpiaré y buscaré algo de comer, dijo Claín con su habitual seriedad antes de disculparse. Brain no pudo evitar reírse del comportamiento de Claín mientras él también se marchaba. Honestamente, ese joven era demasiado entregado y serio para su propio bien, pero Claín se entregaba por completo a la princesa, así que así era él. Resultaba entrañable a su manera, incluso si eso le impedía aprender a relajarse de vez en cuando. Entonces Brain se rió para sí mismo, pensando que, ahora que estaba seguro de que tenía una cita para la que prepararse, y mientras obligaba a su cuerpo dolorido a moverse más rápido para prepararse, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Con quién demonios se reúne la princesa que es tan importante? En los aposentos privados de Renner, ella sorbía té con cuidado mientras esperaba pacientemente la llegada de su invitado. Por supuesto, nadie fuera de esa habitación sabría la naturaleza de dicho invitado, al menos nadie que viviera para divulgar tal información. Y en el instante en que terminó su taza y la dejó sobre la mesa, el aire vibró y se distorsionó cuando una puerta apareció ante ella.
Se puso de pie con gracia y se arrodilló sobre una rodilla, con la cabeza ligeramente inclinada, mientras Demiurgo emergía del portal con las manos entrelazadas a la espalda. La miraba con una amplia sonrisa, pero, como era típico de su raza, no había calidez en ella, solo astucia, cálculo y una pizca de afecto, como la que se podría sentir por un subordinado joven y capaz que, a pesar de su superioridad, conocía su lugar, al menos, comparado con la simple mercancía que los rodeaba a diario. Bienvenido, señor Demiurgo. Es un placer recibirle, dijo con cautela, haciendo una reverencia, mientras su demonio de las sombras la imitaba. Ah, muchas gracias, Renner. Pero vamos, dejémonos de lado las formalidades, respondió amablemente mientras tomaba asiento. Ella hizo una reverencia más profunda en señal de agradecimiento, mientras su sonrisa adquiría un matiz sobrehumano. Se sirvió té a sí misma y a Demiurgo. Él añadió unas bolitas negras a la suya, tiñendo el líquido de negro al removerlo. Con una elegancia refinada, dejó la cuchara y comenzó a beberlo con un suspiro de satisfacción antes de hablar. Ahora bien, ¿cómo van sus esfuerzos para preparar a esta nación para su eventual caída? Pregunta con la naturalidad propia de alguien que habla del tiempo. La sonrisa de Renner se ensanchó aún más, adquiriendo un matiz retorcido, mientras sacaba un sobre de un compartimento secreto encantado bajo la mesa. Se lo entregó al archidemonio, mientras ella saboreaba su té con una expresión casi aburrida, y Demiurgo lo desdobló con destreza. Tras examinar su contenido con habilidad, su propia sonrisa se amplió y arrojó el pergamino al aire, donde se desvaneció en un destello de llamas negro-rojas. Excelente trabajo, como siempre, princesa. Cada día que pasa demuestras tu valía ante nuestro amo común. Elogiaba sinceramente el Demiurgo. Eres demasiado amable, respondió Renner con una calidez que contrastaba con su expresión retorcida. Tal vez, pero de esto puedo estar completamente seguro, Ain-sama aprecia a quienes son competentes y capaces. Has demostrado serlo en todos los sentidos, dijo Demiurgo, mientras tomaba un sorbo de su té negro. Entonces me alegra saber que nuestro amo ha reconocido mi capacidad. Aunque espero no ser la única de fuera que pueda apoyarlo, dijo dulcemente. Ah, por suerte no es así. El antiguo líder de Suranon, por ejemplo, ha demostrado ser bastante capaz, aunque me avergüenza admitir que quizás he subestimado la utilidad de sus antiguos subordinados, dijo Demiurgo con una risa autocrítica. Ah, sí, me cuesta creerlo. Siempre eres tan buena detectando cosas que pasan desapercibidas, como yo, por ejemplo. Ah, jajaja, quizás, pero como Ain-sama ha intentado enseñar a sus indignos sirvientes, todos cometemos errores. Estaba tan concentrado en la utilidad de los individuos excepcionales bajo el mando de Nazarik, que casi pasé por alto el hecho de que a veces los simples mortales también tienen un papel que desempeñar. Pero los acontecimientos recientes nos han desestabilizado a todos. N/A capítulo 29, Demiurgo comenzó con una sonrisa amarga antes de continuar. Pero no nos detengamos en lo que ya se ha corregido. Me gustaría saber qué está en marcha. ¿Cómo van tus nuevos peones en 4 armamentos? Diría que les está yendo muy bien, gracias en gran parte a los objetos que el maestro tan generosamente proporcionó para potenciar su desarrollo. Sí, Ain-sama dedujo que sería necesario, una vez que tus peones anteriores en rosas azules se hubieran aislado para entrenar. Es lamentable que hayan elegido precisamente ahora para abandonar el tablero. Me habría intrigado ver la utilidad potencial de los humanos considerados de clase héroe en las granjas, comentó Demiurgo con tono informal mientras seguía bebiendo su té. Ah, sí. ¿Crees que existe una correlación entre la fuerza de un sujeto y su potencial para engendrar hijos con otras razas? Preguntó Renner con curiosidad, inclinando la cabeza, aparentemente imperturbable ante las implicaciones de la idea de Demiurgo. En esta etapa, prefiero no descartar ninguna variable posible. Los relatos de este mundo sobre el Rey Gablin y el fundador del Reino Dragón sugieren que es posible. Incluso si la veracidad de la primera es apócrifa, la de la segunda es demostrablemente cierta. Quizás al enviar agentes de Suranon a ese país para recabar información y realizar reconocimientos, se presente la oportunidad de capturar y examinar a su reina para encontrar algunas de esas respuestas. Demiurgo dijo con voz monótona, como si estuviera pensando en voz alta. Si bien es una idea interesante, desaconsejo tales acciones por ahora. Según la información que he obtenido, aunque el fundador del Reino Dragón no se ha involucrado en la guerra actual, sí lo hizo cuando su descendiente comenzó a usar sus poderes.
Los escribas del palacio lo llamaban la magia antigua de los dragones, y según cuentan las leyendas, se le apareció sin ser llamado ni incitado. Eso indica vigilancia o algún tipo de conexión. Lorca aún desea que nuestras actividades permanezcan en secreto, ¿no? Entonces, tal vez no sería prudente molestar directamente a esa reina. Demiurgo hizo una pausa en su sorbo de té mientras lo dejaba a un lado, ahuecando las manos mientras le prestaba a la princesa toda su atención. Interesante. Si bien esa información es útil, no puedo evitar notar que no se había compartido antes. ¿Podrías explicarlo? El demonio que tenía delante sonreía, pero no era una sonrisa de satisfacción. Claramente, Demiurgo no era de los que disfrutaban de las sorpresas, sobre todo después de los recientes acontecimientos. En cambio, la princesa Renner, imperturbable, abrió un pequeño folleto encuadernado en cuero bajo la mesa y se dirigió al demonio. Su sonrisa, algo retorcida, era juguetona cuando respondió, porque estábamos tan absortos en el momento que aún no había tenido la oportunidad de dártelo. Mientras Renner volvía a tomar su té, Demier tuvo que reprimir las ganas de reírse de sí mismo. En cambio, una risa genuinamente cálida y divertida brotó de sus labios mientras leía el cuaderno cuidadosamente elaborado. Sí, tal vez los recientes acontecimientos con esos trabajadores lo habían afectado más de lo que creía. Una vez más, este fascinante ejemplar demostró su valía y, más aún, consolidó su etiqueta de heteromorfo espiritual. Disculpa, Renner, como siempre, tu trabajo es impecable, dijo con tono amable. No tienes nada de qué disculparte. Quienes ocupan puestos de autoridad deben cuestionar a quienes están por debajo. Esto lo entiendo perfectamente. Demier soltó otra risita sincera mientras se ajustaba las gafas y seguía leyendo las notas de Renner. En muchos aspectos, realmente pensaban igual, y eso resultaba bastante refrescante. Si me lo permites, ¿podría satisfacer mi curiosidad sobre algo?, preguntó Renner dulcemente, aún con esa sonrisa retorcida en su rostro. Por supuesto. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Bueno, me preguntaba por esos 3 muchachos elfos que tan amablemente fueron proporcionados para ayudar a manipular a uno de los miembros de 4 armamentos. Según tengo entendido, los elfos de esa edad son considerados extremadamente raros y valiosos en el comercio de esclavos del imperio, alcanzando precios exorbitantes. La compra repentina de uno solo llamaría mucho la atención, ni hablar de 3. Sin embargo, no se ha oído ni un solo rumor sobre una compra tan extravagante. Tenía curiosidad por saber cómo se logró semejante hazaña. Ya veo. Una risita maliciosa, capaz de helar los huesos de cualquier persona normal, hizo vibrar el aire mientras Renner inclinaba la cabeza de una manera casi inocente. Bueno, sería más preciso decir que, a pesar de su apariencia, técnicamente no son niños. Solo tienen la forma física de jóvenes elfos. No estoy segura de entender. ¿Podrías explicarte mejor?, preguntó Renner, con el dedo índice de la mano izquierda apoyado en la barbilla. El antiguo líder de Suranon, Sedefkar Matthews, expresó una preocupación similar al explicarle la naturaleza de tu petición. Así que decidimos realizar un experimento utilizando un objeto de cambio de raza de nuestras tiendas, transformando a algunos miembros de Suranon en elfos. El proceso funcionó a la perfección. Posteriormente, simplemente usamos un espejo de transformación para cambiar sus formas adultas a otras más adecuadas para Lilinete. Ya veo. Pensar que tuviste que hacer todo esto para cumplir con mi humilde petición, comentó con tono de disculpa. Tonterías, querida. Nos brindó una excelente oportunidad para probar el proceso de cambio de raza en este mundo. Un experimento que proporcionó datos útiles para cuando tú misma experimentes tu transformación y para cómo abordaremos otros casos en el futuro. Entre estos y otro anterior, a diagonal NCH19, ha sido bastante instructivo. Entonces me alegra que mi petición haya brindado una oportunidad tan útil, respondió Renner con una reverencia. Yo también, querida, dijo Demiurgo con una sonrisa genuinamente cálida mientras terminaba su té. Bueno, por muy entretenida que haya sido mi visita, lamentablemente debo marcharme. Siguen con el buen trabajo. Por supuesto, gracias por su consideración. Renner respondió dulcemente mientras terminaba su té y se ponía de pie para hacer una reverencia. Demier inclinó la cabeza en señal de asentimiento mientras lanzaba el hechizo, puerta. Sí, disfrutaba enormemente de estas frecuentes visitas con Renner y esperaba con ansias la próxima. Mientras tanto, al cerrarse el portal del hechizo,
Renner esbozó una sonrisa sutilmente astuta al incorporarse de su reverencia. La próxima vez que llegara su amo, tendría muchas cosas interesantes que contarle. Por mucho que disfrutara de la compañía de Demiurge, también disfrutaba de la emoción de ser una agente doble, y estaba ansiosa por ver cómo esas dos fuerzas chocarían algún día. De hecho, tal vez se aseguraría de que eso fuera precisamente lo que sucedería algún día.